El libro de Génesis, capítulo 32 y su verso 22. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Lo leemos con agradecimiento, lo leemos con temor, lo leemos con reverencia, porque es palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Él va a hablar. Amén. Él va a hablar y les va a edificar. Le va a hablar en esta tarde. Dice la palabra. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el ángel y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré sino hasta que me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más de tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba su cadera. Y por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón y se contrajo. Palabra de Dios. Hermano, esta palabra que hemos leído en esta tarde va con la finalidad de que usted aumente su fe, que aumente su confianza, que aumente su esperanza en nuestro Dios Todopoderoso, en medio de las adversidades que estamos viviendo, en medio de las luchas que estamos viviendo. Pues tenemos el privilegio maravilloso de poder estar en contacto con nuestro Dios, de poder estar, hermanos, comunicados con nuestro Dios a través de la oración y a través de su preciosa palabra. Esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos bendice, esa palabra tan especial, hermano amado. Yo considero que esta tarde es muy especial. Es una palabra de bendición para su vida. Yo creo en el nombre del Señor que esta palabra será de bendición para usted. Al leer esta palabra, mi amado hermano, me hace comprender que para poder lograr la bendición del Señor es de luchar, es de luchar. Es un ejemplo que encontramos en esta palabra. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que Jacob llegó el momento en que se despidió de las tierras de Labán y se condujo a las tierras donde había vivido con sus padres. Pero allí recordaba él que había alguien que lo tenía amenazado de muerte, su hermano Esaú. Y cuando él se acercó hasta aproximarse muy de cerca hacia Esaú, tomó una decisión muy especial, una decisión sabia, a la que con esta decisión trató de ablandar el corazón de Esaú. Y dice la palabra del Señor, que él se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. El vado de Jaboc era el lugar que los dividía con su hermano Esaú. Los tomó, dice la palabra, pues hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que él tenía.
Y dice la Biblia que después de que pasaron todos, pasó sus esposas, pasaron sus hijos, pasó el pueblo. Él dice que se quedó solo. Se quedó solo. Hermano amado, esta palabra, esta palabra es muy especial. Yo quiero que usted vaya aprendiendo cómo lograr las bendiciones del Señor. Cómo lograr las bendiciones del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso que Él se quedó solo. Él se quedó solo. Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y pasó y se quedó solo. Hermano amado, esta palabra es de gran bendición porque nos instruye a nosotros de cómo lograr el propósito que deseamos, que queremos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de poder lograr tener algo? Y se nos ha ido de las manos porque no hemos sabido, no hemos aprendido cómo es que se hace. Sí, esto es esencial. Y entonces, si hoy, en este tiempo en que estamos viviendo, hermanos amados, es necesario pensar. ¿Por qué los grandes hombres de aquel tiempo lograban lo que deseaban? Lograban conquistar, lograban obtener lo que deseaban. ¿Por qué? Y la palabra del Señor nos lleva a entender, hermanos amados, ¿por qué? Y la primera cosa que yo veo acá, hermano amado, es de que hay que estar a solas con el Señor. Sí. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere prosperar. Dios quiere que nosotros estemos bien. Pero Él quiere que estemos a solas con Él. Recuerdo la palabra del Señor con Abraham. Abraham era un hombre de oración que se apartaba para estar a solas con el Señor. Encontramos, hermanos amados, en el tiempo del Éxodo a Moisés. Era un hombre que se apartaba para estar a solas con el Señor. Recordamos en el tiempo de Salomón. Dice la palabra que él subía al monte para estar a solas con el Señor. Y si venimos y pensamos en la vida de Jesús, la Biblia dice que él subía a los montes para estar a solas con el Padre Celestial. Entonces, qué importante es, hermanos amados, estar a solas con el Señor. Acá encontramos a Jacob, hermano amado, que llegó el momento de estar a solas. Y estando ahí a solas, hermano amado, él tiene una experiencia tremenda. Tiene una experiencia tremenda, maravillosa, que eso nos hace pensar a nosotros que si nosotros nos apartamos para estar a solas, tenemos experiencias maravillosas con nuestro Dios Todopoderoso. Y como Dios ha observado que nosotros nos hemos olvidado de estar a solas, tampoco digo que es malo estar en congregación. Es bueno, hermano, porque es parte de la comunión de los cristianos. Pero es necesario, como dice la palabra, buscar a Dios a solas. Y entonces entiendo que Dios hoy nos ha apartado para estar a solas. Él quiere estar a solas con nosotros. Y quiere darnos experiencias maravillosas para estar a solas con Él. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Jacob se quedó a solas, dice la palabra del Señor, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Toda la noche, él se quedó luchando. Y estando a solas con el Señor, le pedía que le diera su bendición.
que le diera su bendición. Y Dios, hermano amado, no se la daba. El ángel que había bajado a donde estaba Jacob no lo bendecía. El ángel era el representante de Dios en ese momento. Y él no lo bendecía. Y dice que él se aferró, hermano amado, a recibir esa bendición. Y luchó con el ángel, dice la palabra. Esa lucha no fue una lucha de guerreros, hermano. No fue una lucha, hermanos amados, de trompadas, de espadazos. No fue ese tipo de lucha. Sino lo que Jacob hacía era, no dejaba ir al ángel hasta que él no le diera su bendición. Y estaba agarrado de los pies del ángel, hermano amado, para que él lo bendijera. Y estaba aferrado del ángel hasta que él lo bendijera. Y la palabra del Señor dice que el ángel no le bendecía. Dice la palabra del Señor que llegó el tiempo en que comenzó a rayar el alba. Y el ángel no lo bendecía. Dice la palabra de Dios en ese verso 24 que comenzó a rayar el alba y comenzó a aparecer el sol. Y el ángel no lo bendecía. Y él estaba aferrado, luchando, no dejándolo soltar. Hermano amado, hermano lindo, esto nos enseña a nosotros que para poder lograr lo que deseamos, que para poder tener lo que deseamos, hay que entregarnos en oración, hermano, hasta lograr que Dios se apiade de nosotros. Porque Él no nos va a bendecir porque seamos buenos, ni porque le estemos alabando con palabras, hermano, preciosas, sino nos va a bendecir porque nosotros estamos aferrados orando. Porque estamos nosotros entregados orando. Y porque Él va a tener misericordia de nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema en este tiempo? Si tuviéramos que calificar, hermano amado, la presente generación en que vivimos el día de hoy, le llamaríamos la generación de la autosuficiencia. Porque muchas personas se creen hoy que lo pueden todo, que lo tienen todo, y que Dios es el sirviente que tiene que darles todo lo que ellos quieren, lo que necesitan. Y déjeme decirle, hermano amado, que no es así. No es así. Entonces, para poder, hermanos amados, alcanzar lo que nosotros necesitamos, número uno, es estar a solas con el Señor. Y esta fue una enseñanza de Jesucristo en los 4 evangelios cuando nos enseña y nos dice acerca de la oración. Entonces Él dice, cuando oren, cierren su puerta, clamen a Dios en secreto y Él recompensará en público. Pero no se trata solamente, hermano amado, de encerrarnos y orar ahí. No. Se trata de poder activar nuestra fe. Es que es la fe la que va a lograr. Y nosotros tenemos la oportunidad de poder fomentar nuestra fe. Nosotros tenemos que fomentar nuestra fe para poder lograr lo que nosotros deseamos. Entonces, la primera recomendación que yo puedo darles, hermanos amados, para lograr lo que ustedes desean, lo que ustedes necesitan, apártense a solas con el Señor y levanten clamor, y Él va a oír, y Él va a atender, y Él va a responder,
porque Él es fiel, no porque seamos buenos, sino porque Él tiene misericordia de nosotros. Eso es algo muy esencial. Pero active su fe, active su fe. Recordemos, hermanos amados, que Jacob no era un hombre muy fiel, no era un hombre muy bueno. La misma experiencia que había tocado vivir le había, hermano, conducido a poder ser un luchador. Y por eso Dios acá en este pasaje nos relata que le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha, el que lucha. Y si podemos ver nosotros la historia de Jacob, hermano amado, al principio él luchó mal. Él luchó mal para obtener la bendición. Dice la palabra de Dios que la bendición que el Padre tenía que darle, proclamarle y declararle, era para Esaú. Y él, en una forma equivocada, en una forma incorrecta, logró que el Padre le bendijera. Usted conoce la historia. Usted conoce el relato. La Biblia dice que él traicionó a su hermano. Lo engañó primero y se aprovechó primero. Primero se aprovechó del hambre que él tenía. Y luego lo traicionó vistiéndose, hermano, con pelo de cabra, queriendo engañar a su papá y lo logró para recibir esa bendición. Lo logró, pero fue una forma incorrecta. Y los hombres de aquel tiempo que pronunciaban una palabra no la podían cambiar. Entonces viene el papá de Jacob, hermano Isaac, y entonces dice la palabra de Dios que al engañarlo, él pronunció palabra. Y cuando llegó Esaú a querer que él lo bendijera, él dijo, ya no puedo. Ya toda la bendición le pronuncié para tu hermano. Esaú se enojó, por supuesto, porque según la tradición, según la costumbre, la bendición era para el primer hijo de la familia. Pero Jacob se vino y lo logró quitar. Y entonces luchó primero, es la primera lucha que vemos con su hermano. Y después cuando emigra y se va para las tierras de Labán, ayudado por la mamá, y llega a aquellas tierras y comienza a luchar por su bendición. Comenzó a trabajar. Y dice la palabra que Labán comenzó a engañarlo con su paga. Yo no sé si usted ha sido engañado algunas veces con su paga, pero hay personas que sí. Principalmente las personas necesitadas, muchas personas se han aprovechado de la persona necesitada. ¿Cuántos comenzaron de niños a trabajar queriendo ganarse unos centavos? Y luego aparecía el patrón, mira, no tengo dinero el día de hoy, pero te voy a pagar con una tu camisa de mi hijo que ya no se pone, con una chumpa de mi hijo que ya no se pone, con un par de zapatos usados de mi hijo que ya no se pone, con eso te voy a pagar. Eso es incorrecto, hermano amado. Eso es incorrecto porque las personas van a buscar el trabajo para ganarse sus centavos. Entonces, la palabra dice que Jacob fue traicionado muchas veces en su paga. Y después dice la Biblia que se enamoró. La palabra de Dios dice que el hombre debe de buscar su pareja. Y es bienaventurado. Haya la benevolencia de Jehová al encontrar su pareja. Pero recuerde que este hombre Jacob, dice que fue traicionado. Y le dieron la mujer que él no quería, con el pretexto de que, hermanos amados, en esas tierras tenía que casarse la mayor y luego la que le seguía. Y él estaba enamorado de la que le seguía, no de la mayor. Labán lo traicionó y el día de casamiento, como era un casamiento en secreto, hermano amado, en el momento que él
y tenía la oportunidad de poder juntarse, de poder unirse o de poder confirmar, hermano, el matrimonio, se encontró que no era la mujer que él amaba, sino era la hermana. Había trabajado 7 años para poder tener esa bendición. Y luego, hermano, encontramos también que después de que se dio cuenta, hace el trato con su suegro Labán y dice, yo voy a trabajar otros 7 años por la mujer que amo. Y trabajó 7 años más por la mujer que amaba. Entonces, llegó a obtener el privilegio de casarse, de juntarse, de unirse y de consagrar su matrimonio con la mujer que amaba. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces, eso fue una lucha tremenda. Comenzó luchando para tener la bendición con su hermano. Siguió luchando para tener la bendición con su suegro. Y ahí luchó muchas veces fue engañado, muchas veces fue cambiado su forma de paga. Habían acordado que ciertas ovejas eran para su paga, y cuando Labán se daba cuenta que esas ovejas eran más en número, lo cambiaba. Entonces, por eso le pusieron el nombre Israel, por haber luchado con los hombres. Pero ahora acá lo encontramos, hermano amado, encontrándose cara a cara con el ángel de Dios. Y encontrarse con el ángel de Dios en aquel tiempo era encontrarse cara a cara con Dios, frente a frente con Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, que toda aquella persona que se encontraba cara a cara con Dios no vivía para contarlo. Tenía que morir. Tremendo, ¿verdad? Tenía que morir. Pero dice la palabra del Señor que Jacob dice que esa noche que se quedó solo, allí, hermano, a solas con el Señor, activó su fe pidiendo que le bendijera. Y aunque el ángel no le quería bendecir, él luchó para que le bendijera. Hasta lograr que le bendijera. Activó su fe. Y por eso se confirma, hermano amado, que el nombre de Israel significa el que lucha. El que luchó con los hombres por su bendición. El que luchó con Dios para que Dios lo bendijera. Hermano amado. Mire qué tremendo, hermano lindo. Pero esta lucha, ¿qué dice la Biblia? Esta lucha, dice la palabra, que lo dejó marcado. Ciertamente el ángel lo bendijo, pero lo dejó marcado. Dice la palabra de Dios en el verso 25. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. Y el hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob respondió y dijo, no te dejaré ir si no me bendices. Y ya herido, ya lastimado, ya golpeado, seguía aferrado a los pies del ángel de Jehová, esperando su bendición. Y le dijo, con toda seguridad, con toda la certeza, le dijo, no te dejaré ir hasta que no me bendices. Y entonces el ángel lo bendice y le dice, dice la palabra, aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre le dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿De qué palabra, hermano amado? Y entonces Jacob quiso indagar acerca del nombre de esta persona, pero ya no le concedió al Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué aprendemos acá? Como dije, hoy estamos cayendo nosotros, hermanos amados, a una situación terrible de autosuficiencia. Nos creemos aptos para ser bendecidos. Creemos aptos para lograr lo que queremos.
Y déjeme decirle en esta tarde que nada podemos lograr si Dios no nos bendice. Nada podemos obtener si Dios no nos bendice. Y para que seamos bendecidos por Dios, mi amado hermano, tenemos que estar a solas. Tenemos que estar a solas en oración. Tenemos que estar a solas en la meditación de la palabra. Tenemos que vivir la palabra. Ese es el mensaje que quiero yo dejarles el día de hoy a través de esta palabra. Ese es el mensaje que Dios me dice que le dé a su corazón para que usted pueda ser bendecido. Luche por su bendición, pero apártese para estar a solas con Dios. Eso es una bendición grandísima. Segundo, active su fe. Active su fe y no desmaye hasta lograr que sea bendecido. Entonces encontramos la historia de Jacob acá, que después, hermano amado, de que él obtiene esta gran bendición, la Biblia dice que se fue y se acercó ahora a su hermano. ¿Y qué hubo? Una gran reconciliación. Una gran reconciliación. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Nos enseña que para poder lograr la bendición hay que estar en paz con todos. Hay que estar en paz con todos. Recuerde, Hebreos dice, sin paz no se mirará al Señor. No se mirará al Señor. Es necesario tener paz en el corazón. Y él llegó y se reconcilia con su hermano, y su hermano lo abraza, lo besa. Qué lindo, ¿verdad? Qué acontecimiento más especial. Y todo esto, resultado de haber estado a solas con Dios. Resultado de haber activado su fe para ser bendecido. Resultado de haberse enfocado a alcanzar que Dios le bendiga. Hermano amado, esta tarde, pues no sé qué es lo que está usted necesitando, qué está deseando. Pero para poder obtenerlo, busque a Dios. Busque a Dios. Recuerde que la palabra en el libro de Mateo, en su capítulo 7, nos habla que podemos pedir. Pero dice ahí que también debemos de buscar. Debemos de llamar. Eso nos está enseñando que debemos de clamar. Que debemos de leer la Biblia. Hermano amado, esta palabra de bendición nos enseña a nosotros cómo obtener la bendición. Active su fe. Active su fe. Y Dios le va a bendecir en gran manera. Entonces, recordamos la historia de este varón, después de haber sido un suplantador, de haber sido un engañador, de haber sido un manipulador, pero en el recorrido de su vida nos muestra, mi amado hermano, la gran lucha que él pudo tener para ser bendecido. La gran lucha que pudo tener para ser prosperado. Eso le hace, hermano, tener una gran experiencia. Eso le hace, hermano amado, poder alcanzar. Entonces encontramos aquí que el primer resultado es que este hombre alcanzó la paz con su hermano. Si tienes algo pendiente que resolver con tu familia, con los hermanos, busca a Dios primero. Búscalo. Y cuando lo hayas encontrado y hayas sentido esa paz en el corazón, esa paz que da solamente el perdón, entonces ve y vas a recibir la bendición del Señor. ¿Cuánto tiempo pasó para que Jacob tuviera esa bendición? Muchos años. Nosotros lo queremos que sea de la noche a la mañana. No se puede. No se puede.
Jacob tuvo que luchar 20 años para ser bendecido. 20 años. 20 años huyendo en el desierto. Pero acompañado del ángel de Jehová. Jamás fue abandonado. Y esto nos enseña, mi amado hermano, que para poder alcanzar la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, hay que alcanzar primero la madurez espiritual, el compañerismo de Dios. Eso es necesario, la presencia de Dios. Que Dios sea nuestro compañero de día y de noche, en todo instante y en todo momento. Dios no nos pone las cosas fáciles, hermano. Para lograr la bendición hay que luchar. Hay que luchar. ¿Cuántos años lleva usted ahorita? ¿Ya pasarían los 20 años de lucha por su bendición? Todavía no, ¿verdad? Siga luchando. Siga insistiendo. Siga orando. Siga leyendo la Biblia. Siga meditándola. Siga viviéndola. Y Dios le va a bendecir. Y todo aquello que usted ha esperado, Dios se lo dará. La verdad es que nosotros deberíamos, mi amado hermano, de hacer lo mismo que Jacob. No en el sentido de ser, hermano amado, engañador, suplantador. No en ese sentido, sino en el sentido de ser luchador por las bendiciones. En el sentido de activar nuestra fe con el Señor. En el sentido de llegar a madurar en experiencia con nuestro Dios. Entonces, aunque Jacob tuvo que quedar marcado para su bendición, usted también. No sé qué pueda pasar en su vida, qué pueda tener, pero hermano amado, Dios está con usted. La intención de Dios no será hacerle daño, sino la intención de Dios es verlo a solas con Él, verlo clamando, verlo luchando, verlo, mi amado hermano, con fe. El que luche con fe va a alcanzar su bendición. Recuerde que en ninguna otra parte de la vida de Jacob había estado tan asustado como en el momento en que tenía que encontrarse con su hermano, sin saber que Dios ya había hecho la obra. Dios dice que recompensa en público lo que se hace en privado. Y esto fue lo que pasó con Jacob, sin saber que Dios ya había hecho la obra. Él siguió luchando hasta lograr la paz con su hermano. Y después que logró la paz con su hermano, entonces le vinieron todas las bendiciones que Dios le había prometido a su padre Isaac, a su abuelo Abraham. Las llegó a poseer. Porque, hermano amado, esto es esencial. Ahora bien, nosotros, para alcanzar la bendición de Dios, hermano, tenemos que cambiar esa autosuficiencia por la suficiencia de Dios. Y comprender, hermano amado, que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Comprender que sin Dios nada podemos hacer. Que sin Dios no podemos caminar. Aún Moisés lo dijo cuando iba en el desierto hacia la tierra prometida. Él dijo, yo no sigo el camino si tú no vas conmigo. ¿Cuántos están luchando por una bendición el día de hoy? En eso se proponga, hermano, seguir hacia adelante. Pero si no está con Dios con usted, quédese ahí donde está. Métase a la habitación a orar. O si puede ir a la montaña a orar, vaya a orar. Enciérrese a leer su Biblia. Quédese en silencio. Y Dios lo va a recompensar en gran manera. Así que Dios es fiel. Necesitamos comprender que la soledad es necesaria. Es necesaria, hermano amado.
Y como le dije al principio, de repente Dios vio en nosotros que estábamos dejando la oración familiar, que estábamos dejando la oración particular. Y Dios nos trajo ahora. Ahora debemos de creer, debemos de seguir luchando para ver la gloria del Señor. Debemos de creer que lo que viene para la iglesia, lo que viene para su vida, es lo grandioso que Dios tiene preparado. Y yo creo, hermano amado, que con todas estas señales que están pasando, Dios nos está advirtiendo que la venida de su Hijo ya pronto va a suceder. Que esa será la recompensa más grandiosa para el cristiano. Porque Dios en su palabra habla directamente a su pueblo, pero también le habla al mundo en general, para que el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces nosotros debemos de entender esto, que el Señor nos está llamando a nosotros para estar a solas con el Señor. La soledad es necesaria. Debemos saber que Dios permitirá, hermano amado, la soledad. Porque si nosotros no la buscamos, Dios va a llevarnos a la soledad de manera de que podamos depender exclusivamente de Él. De repente Dios permitirá el dolor, problemas y angustias para que nosotros nos encerremos a orar. Y esto es lo que yo percibo en este tiempo como pastor. Que Dios nos ha llevado a la soledad para estar con Él en oración. Y yo creo, hermano amado, que Dios está preparando una gran bendición para todo aquel que se encierra a orar, que se encierra a clamar, que se encierra a buscarlo, activando su fe. Porque esto es lo que me enseña la palabra. Esto fue lo que hizo Jacob. Después de tanto tiempo, hermano, de 20 años, de peregrinar buscando su bendición, a su manera le quitó la bendición a su hermano. A su manera luchó allá con Labán. Pero le faltaba el encuentro personal con el Dios de maravillas. Le faltaba estar a solas con Dios. Le faltaba, hermano amado, poder venir y activar esa fe gloriosa para poder recibir su bendición. Entonces yo creo que Dios quiere bendecirnos, pero yo creo que Él quiere vernos, también nosotros actuar. Él quiere vernos, hermano, y Él tendrá bendición grande para su vida. Esta tarde, este ha sido el mensaje que he traído para usted, invitándolo cordialmente para que aparte su tiempo y esté a solas con el Señor, para que aparte su tiempo y active su fe, sigue luchando, para que aparte su tiempo y busque a Dios en oración.